Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, anunció hoy en París que el próximo lunes en La Guajira declarará emergencia económica en ese departamento. Sí, estamos estudiando, dadas las causas que sobrevienen principalmente en el territorio de La Guajira, alrededor del Niño, la agudización con la crisis climática que eleva la temperatura en promedio 1.5 y trae un evento que puede hacer perdurar en el tiempo el Niño, pues genera una emergencia obvia que es el agua, la sed. Y vamos a tratar de enfrentarlo con unas medidas específicas para el tema. El lunes el presidente estará en Riohacha con todo su gabinete y gobernará desde allí, desde la capital de La Guajira, durante toda la semana. El doctor Alfredo de Luque es uno de los 2 senadores que tiene La Guajira. Él es nuestro invitado esta noche. A ver, doctor de Luque, ¿usted qué opina de la decisión del presidente de declarar emergencia económica en La Guajira? Muchas gracias, Yamil, por la invitación. Bueno, es un tema, yo pienso, bastante importante. Es un tema bastante importante, independientemente de las causas que lleven a ello. Lo que creo yo que en lo que debemos concentrarnos es cuáles son las medidas que se van a abordar. Y quiero hablar, por ejemplo, de lo que pasó en el 2011. En el 2011 nos vimos abocados al mismo fenómeno natural. Del 2011 al 2014 no cayó una gota de lluvia en la Alta Guajira. Se generó una crisis por agua impresionante. Y eso es lo que viene ahora. Y eso es lo que puede llegar ahora. Sí. En el 2011 al 2014 yo empecé a llamar la atención del gobierno nacional. No me creían que no había llovido por 4 años en una zona del país. Era representante. Sí. Y no me creían, sí, hasta que por fin el presidente Santos se dio cuenta que era cierto y tocó actuar pues con medidas paliativas sobre la marcha. En ese entonces creo que se invirtieron alrededor de 600.000 millones de pesos en tratar de paliar los efectos de ese fenómeno natural, y obviamente se llegó con la oferta institucional asistencialista del Estado. Cuando la oferta se va, los problemas siguen. Lo importante es saber cuáles van a ser las medidas de prevención que anteceden al fenómeno, con el fin de que no tengamos que estar en este ciclo siempre, sino que tengamos medidas que sean definitivas. Por eso. Pero ¿cuál es, senador, la medida sobre el agua que usted cree que necesita La Guajira? Bueno, hoy se están haciendo inversiones muy grandes en agua, se están haciendo unos centros, en el anterior gobierno los llamó pilas públicas, que son como unos centros de acopio donde hay un pozo, ofrecen el agua potabilizada a las comunidades cercanas, y a las que no, pues se las llevan en camiones cisternas a sus sitios, a sus ranchos, a sus rancherías, como llamamos nosotros allá. Y de esa manera empezamos nosotros a ver solución en el tema de agua, pero hoy la inversión tiene que hacerse en más soluciones como esa, en arreglar lo que existe actualmente, porque existen muchas soluciones que no están hoy funcionando en la actualidad, arreglar incluso los sistemas tradicionales con que en el desierto los indígenas siempre han recogido el agua, por ejemplo los jagüeyes. ¿Qué es? Jagüeyes, que son, digamos, unos grandes reservorios de agua que recogen el agua de la lluvia, aprovechar que, mire que la próxima semana hay una tormenta tropical en La Guajira. Pero que rara vez llueve en La Guajira. Sí, pero cuando llueve se llenan esos jagüeyes y duran 1 año, 2 años con agua que permite sirven de depósito, digamos. Sirven de depósito de agua. Y arreglar los molinos tradicionales, los molinos que existen allá desde la época del general Rojas Pinilla. Esos molinos funcionan con viento y son fáciles de maniobrar. Obviamente pues se necesitan soluciones modernas, que es de las que yo estoy hablando, pero todo este conjunto de sistemas que existen, los tradicionales, los modernos, los que usan los guayú, el repartir agua a las comunidades donde no se puede acceder al líquido, porque acuérdese que es un desierto, entonces en el desierto lo natural es que no haya agua, hay sitios en donde no hay agua subterránea, entonces hay que llevarla. Todo eso tiene que ser un sistema que conviva y que se administre de manera tal que no caiga en el fracaso luego de la emergencia. Pero entonces, doctor Luque, sí es posible
arreglar el problema del agua en La Guajira? En la Alta Guajira, donde tenemos el problema lamentable de los niños que se mueren por desnutrición. Tiene acueducto, funciona en gran medida, pero digamos que los problemas de Riohacha hacia abajo, es decir, de la media y la baja Guajira, son problemas que se solucionan y que no nos causan muerte hoy. En la Alta Guajira causan muertes. En la Alta Guajira, donde hay desiertos, es donde se generan los grandes problemas. Sí es posible solucionar el tema. ¿Cómo? Haciendo eso que le digo. Tratemos de coger los sistemas que existieron siempre, los sistemas tradicionales de los guayú, hagámoslo que convivan con los modernos, invirtámosle la plata que se necesita para tenerlos en todos los puntos que digamos sean suficientemente posibles, donde llegue la mayor gente posible a buscar el líquido y de esa manera podamos avanzar. Ahora mire, senador, uno de los que se advierte como los mayores problemas de La Guajira es la desnutrición de los niños guayú. La morbimortalidad alcanza unas cifras terribles. ¿Qué hacer para atender a la población guayú de sus problemas de desnutrición? Ahí el primer problema que tenemos nosotros en ese territorio es la pobreza. La pobreza porque es un territorio desértico donde no entra el Estado por completo, no entra el mercado porque no hay vías de acceso, que tenía su dependencia de un país como de Venezuela, y al Venezuela venirse abajo, pues el Alta Guajira también quedó, digamos, un poco sin padres, sin doliente, sin quién tener relaciones comerciales, sin con quién tener relaciones comerciales. El mayor problema que origina eso es la falta de caminos. Es uno. La crisis de Venezuela nos golpeó muchísimo porque incluso, ya miren, en la Alta Guajira el dinero que circulaba era el bolívar. Imagínense usted eso, al caer Venezuela en la crisis que cayó, sencillamente eso repercutió gravemente con nosotros entonces, también en el departamento de La Guajira. Una de las cosas que habría que sugerirle al presidente de la República durante esta semana de gobierno en La Guajira es que acelere la inversión en caminos en La Guajira. Le cuento algo. Uribia, que es la capital digamos, de la Alta Guajira, no tiene comunicación con sus corregimientos, que son más de 20, creo que son 27, si no estoy mal en estos momentos. No tiene comunicación, son vías, son trochas, son caminos en mal estado. ¿Cómo entra ya el mercado en términos económicos? ¿Cómo entra el Estado eficientemente? No entra. Con el presidente Santos y estaba de vicepresidente Germán Vargas Llera, logramos hacer los estudios de una carretera que conecta a Uribia con Nazaret, que es el desierto, digamos, el oasis en el desierto, en una parte, digamos, bendecida de la península. Y la carretera en el Plan Colombia de reactivación económica luego del COVID con el presidente Duque logró que se financiara una tercera parte. Es decir, del 1.2 billones de pesos que vale la carretera, hoy se están ejecutando alrededor de 400.000 que van a tener una tercera parte de la carretera, pero necesitamos tener esa carretera conectada. Es decir, se requiere otro Germán Vargas Lleras para La Guajira. Necesitamos, por ejemplo, que una medida que tome el presidente Petro con esta declaratoria de emergencia sea que efectúe los traslados presupuestales suficientes para que saque el billón de pesos casi que hace falta para que termine esa vía. Eso sería algo importante. Qué importante también sería que existiera una red de conexión de vías terciarias entre los corregimientos de la Alta Guajira. Eso, llegando una vía, llega el progreso, entra todo. Tienen la posibilidad los indígenas de mire, hoy se demoran de Uribia a Nazaret alrededor de 10 horas en un camino maltrecho. Si existiera carretera, son 160 kilómetros, se echarían 3 horas y media en ese viaje, y eso les permitiría tener una dinámica comercial diferente y poder atacar el principal problema, que es la pobreza. Es que el objetivo de la emergencia, cuando se declara, pues esta y todas las demás que se han declarado en Colombia, es eso, dictar decretos con fuerza de ley, son rápidos, son de emergencia para hacer frente a la situación. Decretos con fuerza de ley, es decir, usted diría que un decreto indispensable es aportar
para terminar la carretera. Sí, señor. Eso incluso es un tema que está en manos del INVIAS, del Ministerio de Transporte y del INVIAS. Pero que es indispensable. Y que es indispensable. Sin carretera ya nos va a ser muy difícil salir de la pobreza, porque siempre lo que llegamos es a llevarle alimento a los pobres, pero no les damos las herramientas a los pobres suficientes para que puedan trabajar, salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Ahora, mire, senador querido, usted sabe, porque lo siente además, cómo el pueblo de La Guajira ama a sus indígenas guayú y cómo los colombianos amamos y respetamos la cultura guayú. Pero no resulta un poco indispensable la colaboración de la gente guayú, de su cultura, para permitir el acceso de la civilización. Pienso que ahí hay que trabajar un poco más y es una falencia que tiene el Estado de llegar con las herramientas suficientes donde ellos, para permitirles hacer ver que muchos de los programas o de por ejemplo, las soluciones que llegan a su territorio son para mejorar la calidad de vida en algunas oportunidades. Mejor dicho, no para atropellarlos, imposible, sino para protegerlos, para ayudarlos. No es posible atropellar a los indígenas guayú, en La Guajira no lo permitiríamos nunca y además ellos tampoco lo van a permitir. Ellos son dueños hoy de un territorio en donde, por ejemplo, está llegando la transición energética, los parques de energía eólica, y ellos quieren hacer parte de esa transición, y obviamente en esa transición energética ellos van a tenerse que ver beneficiados. Pero la han impedido, ¿no? En algunos casos la impiden con razones, en otras sin razones. Sí. Una herramienta importante también, Yamil, mire, en esta declaratoria de emergencia puede ser algún mecanismo que propicie una eficiencia en esos diálogos entre comunidades, gobierno y empresa privada que quieren implementar los parques de energía eólica allá, con el fin de que la comunidad se vea beneficiada, que sientan el beneficio, porque a veces lo ven lejano. Eso va a traer progreso, no solamente para el país, sino que genera empleos, les va a generar la infraestructura de servicios públicos que necesitan, pero hay que, de una manera adecuada, dentro de sus usos y costumbres, llegar y sentarse con ellos y llegar a acuerdos rápidos y oportunos. Porque lo que uno ve es que dos de los departamentos más ricos de Colombia, La Guajira y el Chocó, Guajira por carbón y por viento, por desierto, para utilidad eólica, y Chocó por su riqueza en maderas, en oro, etcétera, son los departamentos más pobres del país. Lastimosamente, los departamentos de la periferia del país, entre los cuales está Chocó y La Guajira, siempre fueron abandonados por los gobiernos desde aquí, de Bogotá. Tuvimos eso por muchos años y gracias digamos, a la visibilidad de una tragedia que nos ocurre a nosotros diariamente y que nos duele mucho, como es la muerte de los niños, se ha visibilizado esto y ha llegado el Estado de una manera más propicia, porque si bien en La Guajira ha existido por muchos años la explotación carbonífera, el atraso que tenía La Guajira era tal que sus dineros no cubrían completamente las necesidades. Hay un investigador del Banco de la República, si no estoy mal, se llama Adolfo Meisel, que hizo un escrito sobre el tema que se llama El mito de las regalías, y ahí explica cómo la falencia, a pesar de tener regalías, la falencia de inversión del Estado central en La Guajira causó un atraso que todavía estamos pagando. Es que las regalías de la riqueza carbonífera de La Guajira se la robaron. Sí, hay muchos problemas allá que se tuvieron de corrupción, pero si nosotros vemos la corrupción no como el problema completo, sino como uno de los causales, podemos avanzar más. Me explico, es decir, existe el tema de la corrupción, que es un problema que ataca a todos los departamentos del país, pero además tenemos que somos desierto, que tenemos un territorio ocupado por nuestros indígenas, que tenemos que respetar sus usos y costumbres, que teníamos una relación comercial con Venezuela que en algunos casos aquí podrían llamar que era contrabando, pero el territorio guayú o La Guajira es la misma para ellos. Ellos, digamos, no existe esa división material entre un país y el otro, sino que los indígenas guayú caminan por la frontera sin ningún problema. Aquí lo llamábamos contrabando, pero allá ellos es el flujo normal de las cosas. Entonces, lo que tenemos es que coger todo el conjunto y encontrar soluciones para cada caso. El corrupto a la cárcel, ¿cierto? Y también tenemos que tener solución para la infraestructura física de servicios públicos y las maneras de llevar que exista un Estado que propenda por la solución definitiva de los problemas y no sea solo asistencialista. Es que lo que uno ve, senador,
que decidió hacer el presidente Petro es dejar de depender del Congreso de la República, porque no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante sus reformas, y actuar, como lo va a hacer con La Guajira, actuar, sin el Congreso, actuar, tomando medidas. Ahí tiene los recursos inmensos de una reforma tributaria que está sin aplicar. Y de una adición presupuestal que en la madrugada también fue aprobada, en donde hay cuantiosos recursos para el tema de agua, para el tema del medio ambiente, que son muy importantes también. Pero yo creo que para ejecutar su plan de desarrollo, el presidente no necesita, digamos, de mucho al Congreso, porque ya tiene los recursos para ejecutarlo. Pero digo, no es indispensable recurrir al Congreso, es lo que el presidente está pensando, sino actuar. Es decir, volverse poder ejecutivo. La Guajira es feliz con que lleguen el presidente y los ministros a llevar recursos para ayudar a solucionar sus problemas. ¿Usted va a estar allá? Sí, señora, ya estaremos. ¿Qué piensa la población, los dirigentes de La Guajira, en La Guajira, además de los temas de agua, de caminos, pedirle al presidente? ¿Cuál es otra de las cosas que piensa La Guajira pedirle al presidente de la República y a todo su gabinete la semana entrante, que van a gobernar desde allá? El carbón se acaba en 10 años, Yamil. La explotación de carbón en La Guajira se acaba en 10 años, que eso es ya. Nosotros necesitamos herramientas para tener ingresos, para que la población pueda de una manera u otra sentir que esos recursos que llegaban antes por regalías del carbón ahora llegan por otra parte. Y yo creo que el turismo es una muy buena oportunidad. Turismo. Necesitamos infraestructura turística, y va a haber una muy buena noticia pronto, porque en un COMPES que se firmó en el gobierno pasado acaba de viabilizar ya el gobierno actual la construcción de una marina, por ejemplo, en Riohacha. Se está hablando también por parte del gobierno de un aeropuerto en la Alta Guajira, para que lleguen allá. ¿Es dónde? Allá arriba, donde se presentan los problemas, cerca de Puerto Estrella, Nazaret, un aeropuerto donde puedan llegar vuelos comerciales y se haga turismo allá y generen ingresos, vengan a gastar sus dolaritos los extranjeros a La Guajira. Infraestructura turística para nosotros es muy importante para que podamos suplir aquellos recursos que el carbón ya no va a entregar en 10 años, por ejemplo. Hay que ver lo que hicieron los mexicanos con Cancún. Por ejemplo. No, pues, del desierto hacia allá un emporio turístico. El tema de nosotros es que esa zona es reserva indígena, es propiedad de los indígenas, y tenemos que llegar a acuerdos para pues, establecernos en su territorio con ellos, y tienen que ser acuerdos que los beneficien. Pero todo eso se puede hacer. Los indígenas wayú son unas personas que son capaces de entender estas situaciones y actuar en la medida en que sientan que son beneficiados y no perjudicados. ¿Y qué hacer, doctor De Luque, para atraer inversión extranjera en el turismo, que parece ser la gran riqueza, al margen del carbón, por supuesto, y del viento eólico que tiene La Guajira? Mejorar la infraestructura turística. Ese tema de los aeropuertos, tener una marina en Riohacha, mejorar las condiciones de acceso a servicios públicos son indispensables. Se ha crecido mucho en turismo. Antes del COVID-19, La Guajira era el departamento que mayor turismo recibía nacional en nuestro país. Hoy ya estamos recuperando esa posición nacional, pero necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura turística, en capacitación de nuestras personas, que se eduquen para también el tema turístico, porque eso va a ser una de las fuentes importantes. Obviamente eso va a convivir con la transformación de la generación de energía, eso va también a ser muy importante, pero necesitamos también que nos ayude el gobierno nacional en esa infraestructura turística que necesita La Guajira para avanzar. En materia de orden público, doctor De Luque, ¿cómo anda La Guajira? Tenemos problemas importantes en La Guajira. Nuestra cercanía con Venezuela, el tráfico ilegal en la frontera es complejo. De drogas, de armas, el contrabando, son cosas que se presentan siempre en las fronteras, y allá tenemos problemas. Tenemos las bandas criminales de Venezuela instaladas allá, hay venganzas todos los días, muertes todos los días, especialmente en los municipios fronterizos, especialmente en Maicao,
Eso es un tema que nos preocupa. Además, nuestra cercanía a las islas del Caribe hace que exista también un flujo de narcotráfico que también hay que acabar en esa zona del país. Tenemos problemas y puede ser un punto importante también a tratar con la visita del presidente. ¿Y hasta dónde la pobreza de Venezuela, que la tienen, es responsable de esta situación de crisis en La Guajira? Mire, Yamide, cuando empezaron a migrar los venezolanos, voy a ponerlo así, cuando empezó a migrar la gente de Venezuela hacia Colombia, no solamente migraron venezolanos, sino muchos colombianos, muchos indígenas guayú que retornaron a su territorio porque ellos vivían cómodamente en Venezuela y eso nos ha generado unos problemas grandísimos. Las deudas que tiene hoy el gobierno nacional con los hospitales públicos de La Guajira por atención al migrante son enormes, que perjudican nuestro sistema de salud y la atención que tenemos nosotros en el departamento de La Guajira. Eso fue un tema muy delicado, es un tema muy delicado. De hecho, hasta hace poco tiempo existía en Maicao un centro de refugiados donde se albergaban casi creo que 100.000 personas. Imagínese usted que Maicao tiene 200.000 habitantes y existían 100.000 flotantes migrantes que se alojan en un sector que se llama La Pista. Ya se fue las Naciones Unidas, se fue el estado de esa pista y eso volvió otra vez a ser un centro muy preocupante para nosotros los guajiros, pero es un tema que repercute muchísimo en nuestra economía y socialmente también. ¿Y qué hacer, doctor De Luque, para combatir el narcotráfico allá? Imagínese. Fuerza pública, tenemos que actuar con la fuerza pública. Todas las semanas vemos allá cómo se combate el narcotráfico, cómo hay decomisos de droga en las carreteras de La Guajira, pero tenemos que seguir trabajando en esa materia e implementar pues, las medidas suficientes para que podamos nosotros evitar ese flagelo en nuestro departamento. Sí, no, pero usted dice hay que tomar medidas, pero ¿qué medidas? Aumento de fuerza pública, vigilancia, principalmente en las costas, en las carreteras, con el fin de evitar eso. El problema también es el acceso al territorio. Mire también cómo pasa el tema por la carretera. La carretera permitiría que la fuerza pública accediera más fácil a un territorio que hoy no tiene muchas veces control por la dificultad de acceso. Mejor dicho, usted diría que La Guajira hoy no tiene dueño. Sí tiene. ¿El narcotráfico? Sí tiene dueño el narcotráfico, pues serán algunos que se dedican a eso, pero en La Guajira sí hay mucha gente que está trabajando, la gran mayoría, en la legalidad y tratando de solventar las cosas. ¿Y si tienen capacidad estos ciudadanos guajiros, capacidad para luchar solos? Sí lo tenemos y yo creo que lo que necesitamos es este impulso del gobierno con el fin de que las inversiones que hace la gobernación del departamento y los municipios tengan ese soporte también nacional que permita que esas grandes obras que nos hagan falta se terminen. Es decir, otra de las peticiones que harán ustedes, los guajiros, durante la semana de gobierno del presidente y sus ministros allá es fuerza pública. Fuerza pública, control del territorio. Es importante en la frontera. Y además de las vías terrestres, aeropuertos. Eso sería una muy buena idea y ha sido algo que ha conversado el mismo gobierno nacional. Entiendo que el presidente Petro ha hecho los acercamientos del caso con el fin de que podamos tener un acceso aéreo al Alta Guajira también. ¿Es indispensable tener un aeropuerto o no? Pues serviría mucho para el turismo. ¿Pero qué abriría las puertas para ello? ¿Es prioritario primero terminar la carretera? Primero la carretera. Definitivamente primero la carretera, las inversiones en agua. Hoy, por ejemplo, en La Guajira se está invirtiendo casi 75.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional. La gobernación también puso su pedacito allí de recursos en el mayor proyecto de instalación de paneles de energía solar en más de 4.000 comunidades indígenas. Eso también ayuda muchísimo. El presidente Petro ya ha aclarado que descarbonizar no es un propósito inmediato. Él ha aclarado que es un plan a largo plazo. Nosotros no podemos dejar de depender del petróleo, del carbón, de la noche a la mañana. Y el presidente ha aclarado que es un proceso de largo plazo. En consecuencia, pues habrá que seguir trabajando con el carbón, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos un límite y es que en 10 años se acaban los yacimientos de carbón de La Guajira. Y ahí sí nos toca suplir esa economía carbonífera por turismo, que puede ser una, por energías alternativas. Pero trabajar paralelamente las dos cosas, ¿no le parece? Es lo necesario. Esos serán los temas de ahora en La Guajira. Sí, señor. Temas prioritarios, ¿Queda usted encargado de transmitirle al presidente
pues esa opinión de la gente de La Guajira. Sí, señor, ahí estaremos en eso. Senador querido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Yamit, por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema tan importante para el país. A ustedes muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y nuestra invitación es para que continúen aquí, en Noticentro 1. Se ve.